Hola, ¿cómo están? Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto poder saludarles de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves otra vez. Se nos hace eterna la semana para poder venir y compartir con ustedes. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Gracias por escucharnos. Hoy 22 de diciembre. Ya está la Navidad a la vuelta de la esquina. Aunque en realidad no se sabe la fecha exacta. Esta fecha la adoptó el cristianismo. La heredamos más bien de los romanos. La semana pasada hablamos de eso, de cuánto nos parecemos evangélicos y católicos. Pero bueno, ya tenemos seguramente arreglada nuestra casa, llena de arreglos, de motivos navideños, lucecitas fuera de casa, adornos, el pino, las esferas. Seguramente ya tenemos la cena pedida o decidida qué es lo que vamos a cocinar esa noche, pavo, tamales. Es una pena que muchos ni se acordarán de Jesús. Habrá muchos que adorarán a una imagen de yeso, creyendo que a Dios eso le agrada, cuando es lo que Dios más aborrece, la idolatría. Y bueno, habrá otros que mínimo harán alguna oración. Yo no sé cómo tú la vayas a celebrar. Hoy no quiero hablar del cómo, no quiero detenerme en eso, sino en el qué. Independientemente de cómo lo celebres, quiero hablar de, no sé si sepas, qué es lo que se celebra en Navidad. ¿Lo sabes? Para el mundo ya lo habrás visto. Navidad es comprar regalos, correr por las calles, las tiendas están abarrotadas, hacer posadas, todas las empresas hacen sus disque posadas, en realidad son borracheras o bailes. Para el mundo pues la Navidad es el pino, el nacimiento, las lucecitas, el Santa Claus tomando el lugar más importante, todo lo que sea menos Jesús. Para algunos cuantos que se acuerden, Navidad será el nacimiento y adorarán a una imagen, como ya dijimos. Para otros es reunión, es pretexto para reunirse la familia. Los casados de seguro ya estarán peleando en casa de quién van a celebrar. Pero para los cristianos, ¿qué es la Navidad? Andamos igual comprando regalos, adornamos igual nuestras casas, también ponemos pinito, hacemos nuestras posadas. ¿Cuál es la diferencia? Que no ponemos nacimiento. Eso es todo lo que querrá Dios. ¿Qué deberíamos celebrar en la Navidad? Muchos dirán, bueno, que nació Jesús y luego, ¿qué tiene que haya nacido? Lo importante es, ¿para qué nació? ¿A qué vino a la tierra? ¿Cuál es el propósito de que Jesús naciera en la tierra? ¿Sabes a qué vino Jesús? Ya todos conocemos la historia de Navidad, la del Hijo de Dios, Jesús, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, que utilizó a una muchacha virgen, a María. Sabemos cómo llegaron a Belén ella y José, cómo nadie les dio alojamiento, por eso tuvo que nacer en un pesebre el Hijo de Dios, Dios mismo en un pesebre. También sabemos que vinieron los pastores y luego los reyes a adorarle. Pero ¿qué hay detrás de la Navidad? ¿Qué es lo que debemos de celebrar? Claro que deberíamos de hacer fiesta y estar contentos, pero ¿sabes por qué? La clave está en Lucas 2:11, es de los versos más hermosos para mí. Dice, os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo Jesús. Eso es lo que pasó, eso es lo que celebramos en Navidad. Nació nuestro Salvador. La Navidad es parte muy importante, parte esencial del Evangelio. ¿Tú sabías que necesitas un Salvador? Eso es lo primero que necesitamos comprender. Esta historia no nació el 25 de diciembre de hace 2010 o 2011 años, no. Esto empezó desde la fundación del mundo, desde cuando Dios creó al hombre, cómo lo hizo limpio y sin pecado. ¿Recuerdas a Adán y Eva? Dios caminaba con ellos, dice Génesis 3:8, dice, Dios se paseaba en el huerto. Pero entonces el hombre desobedece a Dios, cae en pecado, y desde ahí en adelante
Todos hemos nacido con una naturaleza pecadora. No es que nacemos con pecado, no hay pecado original. Nacemos con una inclinación hacia el mal, hacia el pecado. Todos violamos su ley, todos lo ofendemos, todos le ignoramos, somos rebeldes. La Biblia dice que somos enemigos de Dios. Romanos 3, del 10 al 18 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta, su boca está llena de maldición y amargura. No conocen camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nos describe también. Ahí empezó todo, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos provoca una muerte espiritual. Estamos muertos en nuestros pecados. La muerte que sufrió Adán y Eva. No es como el diablo a veces quiere convencernos. Como a ellos les dijo: coman del fruto, no morirán. Estaba diciendo: Dios miente. Pero Dios no mintió, sí murieron. Como muerto está todo aquel que practica el pecado. Dios es un Dios santo, justo, aborrece el pecado y debe castigarlo. Ahí está el porqué de la Navidad. Ese es el por qué nació Jesús. Dios podría castigarnos a todos juntos, como hizo un día con el diluvio, o como hizo con Sodoma y Gomorra. O bien podría castigarnos de uno por uno, pero mandarnos a todos al infierno. Sería justo, y Dios seguiría siendo bueno. A veces eso pensamos. Ese es el pensamiento que tenemos, por eso no cambiamos, porque nos enseñan que tenemos un Dios bueno. Y claro que es bueno, pero también es justo, es juez justo. Piensa en cualquier juez, piensa que asesinan a un hijo tuyo, y el asesino llega ante este juez y es bueno. ¿Qué hará un juez bueno? ¿A poco soltar al asesino? Dios es bueno, pero no porque sea bueno va a pasar todos los pecados de nosotros. De hecho, la Biblia dice que no lo va a hacer. Dios es bueno, pero es justo, es santo y no puede convivir con nuestro pecado. Claro que Dios es amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. El mundo ha sido engañado. La mayoría de las personas piensan que serán salvadas, pase lo que pase, hagan lo que hagan. Pero si te das cuenta, ese fue el primer engaño del diablo. Cuando Eva le dijo al diablo: del fruto del árbol no podemos comer. Y el diablo le dijo en Génesis 3:4: coman, no morirán. Les dijo: no vas a morir, Dios es mentiroso. Dios te está escondiendo algo mejor. Y lo mejor que hay es desobedecerlo, es lo que dice el diablo. A ti te dice: come y no morirás. ¿Tú crees que Dios mintió? Adán vivió más de 930 años. Pero la muerte a la que se refiere Dios durante toda la Biblia es a la muerte espiritual. Dice en Efesios 2:1: Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La muerte a la que se refiere también es un lugar. O sea, la paga del pecado es la muerte. Es decir, la paga del pecado es ser arrojado al infierno. Dice Apocalipsis 20:14: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Dice: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A esta muerte se refiere. Todo el que es pecador, todo el que desobedece a Dios, su lugar será el lago de fuego, la muerte, el infierno. Pero en este engaño está el mundo. En este engaño están muchísimas religiones. Y en ese engaño estamos nosotros. La gente haciendo lo que quieren. Vivimos como queremos. Y pensamos, o el diablo nos ha convencido: no moriréis. Y los que nos decimos cristianos, igual de engañados. Cristianos pecando. Vivimos en la comodidad, no hacemos nada. Vivimos una religión, un cristianismo de ir a la iglesia el domingo. Pero pensamos que somos salvos. El diablo nos ha dicho y nos hemos creído: no moriréis. Nos lo hemos tragado. Como dijo Pablo a los de Corinto: temo que como la serpiente
que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Y no es el único engaño. Los cristianos hemos caído en más engaños del diablo. Algunos no son ni siquiera sutiles. La Biblia misma nos advertía. Por ejemplo, los que creen en el evangelio de la prosperidad. Muchos dirán, oye, ¿por qué la menciona tan seguido este? ¿Sabes por qué? Porque es la peor idolatría pensada. Hay iglesias, la mayoría de las iglesias evangélicas predican esto. Que tú como hijo de Dios debes de ser rico, debes tener dinero, no debe faltarte coche ni casa. ¿Eres hijo de Dios que no? Se nos olvida que fuimos adoptados, recogidos, y que el único hijo verdadero de Dios, Jesús, fue crucificado, fue molido por nuestras rebeliones. ¿Por qué deberíamos de esperar más que Él? Juan 15:20 dice, el siervo no es mayor que su Señor, ¿o sí? Las promesas de Jesús nada tienen que ver con prosperidad. Sus promesas son diferentes. Juan 16:33 dice Jesús, en el mundo tendrán aflicción. No dijo a lo mejor. En Mateo 10:34 dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra sino espada. En el 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. En Juan 15:18 dice que si el mundo os aborrece, a mí me aborreció antes. Juan 15:20 dice, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Y Juan 16:2 dice, aún viene la hora, cuando cualquiera que los mate pensará que sirve a Dios. Dime, ¿en dónde están las promesas de prosperidad? ¿Por qué esperamos cosas que Jesús no prometió? De hecho dice en Juan 16:4, esto los digo para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se los había dicho. Pero no, los cristianos cuando llega la prueba lloramos igual que el mundo y oramos pidiendo ser librados y reclamamos a Dios, nos tienes que sacar de la prueba porque somos hijos de Dios. Nos extrañamos cuando llega la prueba, pero es lo que Jesús sí prometió. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. Dice 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esas son promesas de Dios. ¿Por qué esperas otra cosa? ¿Por qué estamos esperando que nos dé dinero? ¿Por qué estamos esperando que prospere nuestro negocio? ¿Por qué esperamos un mejor trabajo? ¿Por qué esperamos un carro o una casa? Jesús no prometió eso, sino todo lo contrario. ¿Sabes en la Biblia quién es el único que ofrece prosperidad? El diablo. En la vida, el diablo es el que ofrece la prosperidad. Él le dijo a Jesús en Mateo 4:9, todo esto te daré si postrado me adorares. Y a ti y a mí nos promete lo mismo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Ese no es el Dios verdadero, es un Dios falso, es el diablo. Tenemos que contestar como contestó Jesús, aléjate, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero no lo hacemos. Hemos caído en sus garras y preferimos pedir lo material, casas, carros, prosperidad. Somos hijos, ¿no? Pero ¿de quién somos hijos? Has caído en ese engaño. El que Jesús rechazó, tú lo has aceptado. Y hay otro. El que creemos que si eres hijo de Dios merecemos todo. Igual que le dijo a Jesús el diablo, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en lugar de contestar como Jesús, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros hacemos caso al diablo, caemos en su tentación. Él nos dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hacemos? Claro que lo hago. Yo decreto que esas piedras se convierten en pan. Yo declaro que estas se convierten en pan, en el nombre de Jesús. ¿Te fijas? Engaños que aparecen ahí mismo en la Biblia, los estamos practicando, hemos caído. Por eso dijo Pablo a los de Corinto, 2 de Corintios 11:3, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados.
Y el engaño más grave, en ese engaño estamos: no moriréis. Todos lo creemos, cristianos y no cristianos, ateos, todos no moriremos. Eso es lo primero que debes cambiar. Es lo primero que debes meter en tu mente. Eres pecador y mereces la muerte. La paga del pecado es muerte. Y ya vimos que se refiere al lago de fuego. ¿Sabes que eso es lo que mereces? Si tú no lo sabes, si tú no lo sientes así, entonces ¿para qué necesitas un Salvador? ¿Para qué celebras Navidad? Vino Jesús y luego tú no lo necesitas. Mira el mundo, cómo celebra Navidad. Pues mundanamente, con bailes, borracheras, desveladas y alcohol. Mira los idólatras, cómo celebran, pues idolatrando imágenes, besando y adorando figuras de yeso. Y los cristianos, ¿cómo las celebramos? No importa de qué religión seas, católico, evangélico, ateo. Mira lo que dice: ¿a qué vino Jesús? Os ha nacido un Salvador. ¿Cuándo se necesita un Salvador? Cuando estás en peligro de algo. El diccionario dice de salvar que es librar de un peligro. ¿Sabías que estás o que estamos en un peligro? Yo escucho muchos cristianos decir: bueno, yo soy salvo. Bueno, yo ya fui salvado. Pero no saben ni de qué han sido salvados. ¿Sabes de qué vino a salvarte Jesús? De la ira de Dios. ¿Has escuchado hablar de la ira de Dios? Te digo que nos tienen tan engañados. El diablo, sus pastores, los sacerdotes, las iglesias, las religiones. Nos han presentado un Dios manso. Un Dios súper bueno, que no castiga, que no se enoja, que va a salvar a todos, que está contento si vas a la iglesia el domingo. Está contento con poquito. Con que un día hagas la oración de aceptación, está contento. ¿Tú crees eso? Más bien no importa si lo crees o no, porque casi todos lo creen. Mejor dicho, eso dice la Biblia. Dice Romanos 1:18: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que está airado contra el impío todos los días. Está airado, está enojado. Romanos 2:5 dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que está molesto, que está enojado contra el pecador. ¿En qué cabeza cabe que podemos pecar, que podemos hacer lo que queramos, ser viciosos, orgullosos, tener mal carácter, ser idólatras, no hacer nada para Él, al contrario, ofenderlo? Pero Él debe estar contento. Debe estar contento porque voy a la iglesia. Él está enojado, dice la Biblia, no lo digo yo. Checa los versículos. El Salmo 7 dice que está airado contra el impío todos los días. Pero no lo crees. Te confías. Como no nos ha castigado, piensas que no lo hará. Piensas que son inventos. Pero ese día llegará. Dice Romanos 2, del 6 al 9. Ese día pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, pero ira y enojo a los que no obedecen. Tribulación y angustia sobre los que hacen lo malo. ¿Quién nos ha enseñado lo contrario? Decía Juan el Bautista en Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ellos pensaban que si se bautizaban ya, era todo, igual que hoy en nuestras iglesias. Pero como no llega, piensas que no llegará. No te imaginas lo que será ese día, no conoces a Dios. Dice Nahum 1, Jehová es Dios celoso y vengador, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Claro que es un Dios de amor, pero no por eso va a pasar por alto todos los pecados. Su amor se demuestra en eso, en que es tardo para la ira. Dice Números 14:18 que es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ese es su amor, en eso se demuestra.
no en que nos pase todo, no en que nos dé dinero, no en que nos dé salud, en que no hemos sido consumidos. Ese es su amor. Cada día que vives es una muestra de su amor, porque cada día es una oportunidad de arrepentirte. Dice 2 de Pedro 3:9 que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Navidad es eso, una oportunidad para que te arrepientas. Pero lo mismo es el día de hoy, es una gran oportunidad. Porque sigue diciendo 2 de Pedro en el 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras serán quemadas. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él quiere salvarnos del infierno, quiere salvarnos de ese día. Por eso nació Jesús. Quieren salvarnos del día de juicio. Isaías 13:5 dice, viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos Jehová, y los instrumentos de su ira, para destruir la tierra. En el 13:9 dice, el día del Señor viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. En el 13:16 dice, sus niños serán estrellados delante de ellos. Ese es el Dios bueno, claro, pero no con todos. El pecador es enemigo de Dios. Entiéndelo, si eres pecador, eres su enemigo y está airado contigo. ¿Qué no es Dios el que ahogó a todo el ejército de Faraón en el Mar Rojo? ¿Por qué no lo ha de hacer contigo y conmigo? ¿No lo hemos ofendido más que Faraón? ¿Qué no destruyó Sodoma y Gomorra con niños y mujeres dentro? Isaías 63:3 dice, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos. ¿Te imaginas ser aplastado por Dios? Apocalipsis 6:17 dice, el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 16 habla de las copas de ira que se derramará sobre los pecadores. Nahum 1:6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie con el ardor de su enojo? El infierno, el lago de fuego, es la manifestación de su ira. La Biblia dice que habrá algunos que se esconderán en peñas y rogarán a las rocas que caigan sobre ellos. Dice el Apocalipsis 6:15, escóndanos de la ira del Cordero. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchos que están escuchando, yo sé que van a decir, bueno, yo no creo en eso. Mi Dios no es así. No importa si lo crees o no. Lo importante es si es bíblico o no. ¿Por qué piensas que Dios está contento contigo? Imagina que llegas ante Dios y te pregunta, bueno, ¿y por qué voy a dejarte entrar a mi cielo, a mi santa ciudad? ¿Qué le vas a contestar? ¿Te das cuenta? La Biblia dice que hay algo más aterrador que el diablo, que Satanás, que el infierno y que el fuego. Es Dios enojado. Jesús dijo en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. La Biblia dice que debes temerle. Pregúntate tú mismo, ¿le temes a Dios? Hoy no nos predican del temor de Dios. Y cuando nos llegan a predicar, nos lo cambian, nos dicen, no es temor, es reverencia, es respeto nada más. Y siguen tratando de entender a Dios, dicen, ¿a poco un papá va a querer que un hijo le tema? Pero la palabra habla de temor, un temor que hace temblar. Dice en Filipenses 2:12, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿A poco se tiembla de respeto? Se tiembla de temor, se tiembla de terror. Hace rato que leímos Romanos 3:10, decía no hay justo ni aun uno. En el 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios quiere que le temamos. Deuteronomio 5:29 dice Dios, ¿quién diese que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen mis mandamientos? Por eso quiere que le temamos. Proverbios 16:6
Dice que con el temor de Dios los hombres se apartan de mal. Si le tuviésemos temor no haríamos lo que hacemos. El temor de Jehová, dice Proverbios 8:13, es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Le temes a Dios, temes ese día de la ira, siquiera lo crees. Jesús mencionaba ese día más que nadie. Mateo 13:40 explica la parábola del trigo y la cizaña y dice: como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. En Mateo 18:9 dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar con un ojo en la vida que con los dos al infierno. En Mateo 25:31 habla de que cuando hacemos algo a los demás lo hacemos a Él. Y finaliza Jesús diciendo: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitaste. Irán al fuego eterno, dice Jesús. ¿No le crees a Jesús? No tienes fe. Hoy pensamos que fe es creer que todo lo que queremos se va a hacer si tenemos fe. Pero no, la fe es creer. Creer en Jesús y creer en la palabra. Creer en toda la palabra y solamente la palabra. Y lo que te estoy hablando está escrito en la palabra de Dios. ¿No crees en el día de la ira de Dios? Si creyeres, ya hubieras dejado de hacer todo lo que haces. Necesitamos saber urgentemente lo que somos. Necesitamos saber los pecadores que somos. Necesitamos tener claro lo que merecemos. Necesitamos saber que estamos en peligro, que estamos en riesgo. Sofonías 1:14 dice: cercano está el día grande de Jehová, amargo será el clamor, hasta el valiente ahí gritará. Día de ira. Necesitamos saber lo que merecemos. ¿Para qué? Para que valores el regalo, para que valores a Jesús, para que en realidad tengas feliz Navidad. Oye, todos desean feliz Navidad. Oye, adiós, feliz Navidad. ¿Qué es eso? ¿Que tengas una feliz fiesta? ¿Qué le deseas? ¿Que no se emborrache mucho? ¿Que se divierta? ¿Qué es feliz Navidad? ¿Que no te caiga pesado el pavo? ¿Que te visite tu familia? Necesitas saber esto para que valores lo que Jesús vino a ofrecer. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es enorme lo que Jesús hizo por nosotros. Merecemos la muerte, ser aplastados. Dios podía haberlo hecho, pero eligió la otra opción: enviar un sustituto a padecer lo que debíamos padecer, a sufrir lo que nos merecemos por nuestro pecado. Así tenía que ser. De no ser así, el diablo tendría razón cuando dice: no hagas caso, él no castiga, no morirás. Pero no es así. Sí hay castigo, sí hay muerte, se necesita un sacrificio. Pero ¿quién lo hará por nosotros? Nadie es calificado, ningún ser del cielo, de la tierra, ningún ángel, solo Jesús. Y a eso vino Jesús. Nadie más podía hacerlo. Primera Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Eso es la Navidad. A eso vino, por eso nació. Jesús nació ese día como hombre, como humano, pero ya existía desde el principio. Él era el Verbo. ¿Te acuerdas de Juan 1:1? Así es que eso es lo que celebramos, que inició el plan perfecto de Dios para redimirnos, para salvarnos. Dirás también: ¿por qué no solo apareció Jesús grande y se crucificó? Tenía que nacer como nosotros, luego vivir una vida santa siendo hombre como nosotros, para que su sacrificio fuera aceptado. No cualquiera podía dar la vida por nosotros, solo Jesús, porque llevó una vida santa, sin pecado. Es como si hoy un ladrón lo sentencian a muerte y viene un amigo de él y dice: bueno, yo quiero dar la vida por él. Pero investigan un poco y dicen: no, usted también es ladrón, a usted también lo vamos a matar, y a él también, a cada uno por su pecado. Nadie podría dar la vida por alguien más,
Todos somos pecadores, menos Jesús. Eso es lo que celebramos. No celebramos su cumpleaños, no celebramos que nos envió a un amigo, sino que nos envió a un Salvador. A eso vino Jesús, a salvarnos, a ser castigado por Dios en nuestro lugar, a ser sacrificado. Tienes que entender de qué nos salva. Romanos 5:9 dice que estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Salvos de la ira de Dios por medio de Jesús. Romanos 5:11 dice que por él recibimos la reconciliación y ya no sufriremos la ira de Dios. Él fue hecho maldición por nosotros. Eso es lo que celebramos, el amor de Dios, la gracia de Dios, que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice Juan 3:17 que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por él somos salvos de la ira de Dios. Necesitas saberlo, necesitas escuchar el Evangelio, necesitas saber que eres pecador, necesitas saber qué es lo que mereces y necesitas saber que Jesús ya pagó por ti todo lo que mereces. Porque se oye bonito, fuimos reconciliados con Dios. Pero para que esto sucediera, nuestro castigo tuvo que caer sobre Jesús. De no conocer el Evangelio vienen tantos errores, tantas doctrinas. Algunos dicen, bueno, si vengo a Dios, ¿qué me va a dar? Te va a dar perdón. Sí, pero ¿me va a arreglar la vida? ¿Mis problemas? ¿Me va a dar dinero? No, solo te va a perdonar. ¿Se te hace poco lo que ofrece? Perdón, reconciliación con Dios. Eso es lo que está ofreciendo. Claro que se te hace poco, porque no conoces la dimensión de tu pecado. No sabes lo sucio que es tu pecado, lo ofensivo hacia Dios, ni todo lo que costó. ¿Sabes qué tuvo que pasar por tu pecado? Isaías 53 dice, Dios quiso quebrantarlo, aplastarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Qué padecimiento? Isaías 53:5 lo explica tan claro. Dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Deberíamos vivir eternamente agradecidos y no pedir nada más nunca. Hay versículos que indican que hasta el infierno tuvo que bajar por ti, por mí, por nuestro pecado. ¿Qué más quieres? ¿No te parece suficiente? En los evangelios, como Mateo 27:46, narra cómo Jesús, estando crucificado, hay un momento en que clama a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Igual que con otras cosas, hay gente que trata de entender, no, es que no puede haberlo abandonado. Es que Jesús estaba repitiendo el Salmo 22, Dios no abandona. Claro que le volteó la cara. Cuando Jesús estaba en la cruz tenía pecado, tenía tu pecado y el mío, y fue abandonado por Dios. Sufrió el desamparo y el abandono por nuestra culpa, así como sufrió los golpes y la cruz que tú y yo merecíamos, para que no lo pasáramos nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, Él los cargó y Dios decidió aplastarlo. Así es como fuimos justificados. Romanos 5 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesús. Ya no está enojado con nosotros, ya no tenemos pleito con Dios, ya no es nuestro enemigo, si es que hemos aceptado el sacrificio de Jesús. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo acepto? ¿Cómo escapo de ese tormento? ¿Cómo acepto a Jesús? Lo primero es arrepentirte. La Biblia lo llama el arrepentimiento para vida. Es decir, hay otro arrepentimiento que no te salva. Muchas personas hoy se creen salvas porque un día hicieron una pequeña oración. Si tú lo hiciste así, estás en grave peligro. Arrepiéntete.
Aunque en tu oración puedes haber dicho, perdona mis pecados. El arrepentimiento no es de palabra, es de corazón. Tienes que sentirte culpable de su muerte. Tú y yo lo clavamos en esa cruz. Lo sabes, lo sientes. Corre de la ira venidera, arrepiéntete. Si tú pediste perdón o confesaste tus pecados a una tercera persona, a un sacerdote, estás en peligro. El sacerdote te puede haber perdonado, pero al que has ofendido sobremanera es a Dios. Es como si yo peleo con mi esposa y voy y te pido perdón a ti. ¿Tú qué harás? Vete en paz, me dirás, pero mi esposa aún continúa enojada. Tienes que pedir perdón a Dios, a Él es el que ofendiste. Escapa de la ira, arrepiéntete, analiza tu vida y sé honesto. No te envíes tú mismo al infierno si no te has arrepentido. Sinceramente, arrepiéntete hoy. Acepta la salvación que Jesús trae para ti. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. En Mateo 7:21 dice que muchos le dirán aquel día, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos milagros. Y Jesús les dirá, nunca los conocí, apártense de mí. No solo deberíamos de celebrar la primera venida de Jesús, deberíamos de estar preparándonos para su segunda venida. Esto no es un juego. Muchos creen que en el infierno habrá fiesta, ahí estarán sus amigos y su familia, pero quemándose. Va a ser terrible, no tienes idea. Cambia tu vida, lucha contra el pecado, empieza tu relación con Dios y prepárate a sacrificarte por Él. Ese es el Evangelio, eso es aceptarlo. No preguntar, bueno, ¿y qué me va a dar? No, ¿qué le vas a dar tú si Él te salva? Nosotros tenemos que venir a darlo todo. Dios quiere que seas luz, no que hoy estés poniendo lucecitas en tu casa. No quiere que ver familias unidas para tomar o para celebrar Navidad. Quiere ver familias unidas en su nombre. Efesios 5:6 dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios. Él nos salva, Jesús nos salva, Dios nos salva. Mira cómo el mismo Dios del que necesitamos ser salvados es el mismo que nos ofrece salvación. Salvados de Él y por Él. Y aún hay una tercera cosa. Salvados para Él. Somos salvados de Él, de su ira. Somos salvados por Él, por su amor. Pero somos salvados para Él, para servirle. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que vivir por Él y para Él. Obedecer. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tenemos que cumplir los mandamientos. Tenemos que seguir sus pisadas. Muchos dicen, bueno, pero no sé, salvo por obras. Pero tienes que hacerlas. Y cuando las hagas, solo di, siervo inútil soy. El que las hace, el que las practica, es el que acepta el sacrificio de Jesús. El que lucha, el que trata de vivir como Jesús, es el que en verdad ha aceptado su sacrificio. ¿Ya lo aceptaste? ¿Estás viviendo como Jesús? A veces en estos tiempos de idolatría le decimos a la gente, tienes que romper esa imagen, tienes que romper tu ídolo, tienes que quebrar la imagen. Eso le decimos a los católicos, pero sabes, hoy te digo yo a ti, sin importar de qué religión seas, rompe esa imagen. ¿Cómo que cuál? Esa imagen que tienes de ti mismo, esa imagen que has creado de ti mismo, esa imagen de que crees que eres bueno, de que no sabes que eres pecador. Tienes que romperla. Esa imagen de que crees que eres justo, de que no le haces mal a nadie, de que piensas que vas al cielo. Tienes que romper esa imagen. Reconoce tu pecado. Eso es la Navidad. Es un buen tiempo para eso. Pero no solo en Navidad. Hoy es un buen día para eso, mañana lo será. Cada día es una oportunidad de Dios. Ya no dejes pasar las oportunidades, porque un día se van a terminar. Arrepiéntete, acepta a Jesús,
y entonces sí, tendrás una feliz Navidad. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por la MR, el 1140 de AM. Bendiciones.